Bienvenidos mis hermanos a este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Le damos la más cordial bienvenida como cada domingo a partir de las 11 de la mañana que llevamos a cabo este culto de la Iglesia y el Camino de la Fe. Estamos agradecidos nuevamente porque Dios nos da un nuevo día, por esta gran oportunidad que tenemos de glorificar el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Saludamos como siempre a nuestros hermanos de la congregación, también a nuestro auditorio, a todos aquellos que están continuamente viendo estas transmisiones. Queremos decirles que oramos para que Dios nos saque con victoria, como lo ha dicho nuestro pastor, que nos saque hasta la otra orilla. Y yo quiero invitarles en esta hora, vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en la primera carta del apóstol Juan. Del capítulo 5 vamos a leer del verso 1 en adelante. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son penosos, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias a Dios por su palabra. Y yo sé que el día de hoy muchos queremos que el Señor Jesús nos escuche a muchas peticiones, necesidades, aflicciones. El mundo como nunca tiene muchos problemas. El día de hoy las noticias son alarmantes. La gran cantidad de gente que muere realmente es impresionante. Pero hay una gran noticia para la raza humana, y esa noticia es que Dios es amor. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Por eso yo le digo en este día que dele un voto de confianza al Señor, porque Él quiere el bien para cada uno de nosotros. ¿Cómo no? Si realmente cada día tenemos noticias de que alguien está enfermo, de que alguien está grave en un hospital. Pero yo le digo, no desmaye, no flaquee. Nuestra confianza está en el autor y consumador de la obra. Él tiene todo nuestro aval, sabiendo que solamente Él es Dios verdadero. Recibe el día de hoy, nuestros hermanos, ese amor de creyentes, ese amor de iglesia, que estamos orando los unos por los otros. ¿Y por qué no decirle al Señor: Señor, tómanos en tus brazos cada día? Ven, Señor Jesús, a estar en nuestra familia, con nosotros en nuestros trabajos. Cada vez que salimos hay una gran expectación que no sabemos cómo habremos de regresar.
pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Así que este día le decimos, Señor, honramos y bendecimos el nombre maravilloso de Jesucristo, y la iglesia tiene un canto y una alabanza para el Señor Jesús. Así que en esta hora cantemos con todo entendimiento. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán.
gracia y amor, gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor, gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar
adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias a Dios. Realmente que también en el cantar damos palabras de gratitud a Dios por todo lo bueno y también por todo lo malo. En tiempos buenos y en tiempos malos glorificamos al Señor. Y yo sé que este día muchas familias necesitan la palabra de Dios. Y ya está con nosotros nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que en esta hora lleve esta serie de mensajes que lleva por título La ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo, que son todas aquellas cosas que Jesús dijo y las cosas que Jesús hizo. Así que recibamos en esta hora el consejo de la palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Seamos bendecidos de Dios este momento, agradeciéndole la oportunidad de reunirnos a través de este medio para alabar al Señor, para oír su palabra, para saber de sus obras, conocer sus hechos y disfrutarlo, porque es una delicia cuando hablamos de la persona del Señor Jesús. Cuando hablamos acerca de su relación con su Padre, cuando hablamos acerca del encargo que le hizo al Espíritu Santo que cuidara a la iglesia cuando Él se fue con su Padre, cosa que ha hecho eficazmente, porque Él es Dios, de tal manera que ha guardado a la iglesia estos 2000 años en tiempos difíciles, de ignorancia, en tiempos de incredulidad, en tiempos de persecución. Él siempre ha guiado a la iglesia por muy buen rumbo y la ha sacado adelante. Y gracias a eso, después de 2000 años, tenemos este evangelio en toda su pureza. Alguien se encargó de hacerlo. Creyentes de cada siglo se encargaron de entregárselo a la siguiente generación como ellos lo habían recibido. Y ese es motivo de alabar al Señor y dar gracias por el Espíritu de Dios que ha guardado esta fe preciosa en el corazón de la iglesia. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos al mensaje de esta mañana, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 hasta el 10. Y acuérdese usted que hicimos un resumen donde el Señor Jesús, después de sanar a aquel que tenía la mano seca, Él se fue rumbo al mar de Galilea y lo siguieron multitudes, a grado tal que aquello fue una reunión en grande de todas partes. Dice la Escritura, porque habían oído las cosas que Jesús hacía. Y en eso se basaron. Es que Él hace esto. Y fue una reunión extraordinaria que por siglos los predicadores han contado. Y de allí, de ese lugar, dice, oró durante toda la noche, después de haber terminado la reunión en el mar de Galilea. Toda la noche Él estuvo orando. Y al venir el nuevo día, escogió a 12 de sus discípulos para que estuvieran con Él. Y dice que escogió a los que quiso. Y luego, después de eso, tenemos esta historia tan extraordinaria que vamos a leer. Y le vamos a pedir al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que el calor de su Espíritu avive nuestro corazón para oírlo con gozo. Dice, y como acabó todas sus palabras, es decir, las del Sermón del Monte, oyéndolo el pueblo, entró en Capernaum. Del Sermón del Monte viene a Capernaum.
Y es cuando se da esta historia. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, dice Lucas, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual, ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que el Señor nos bendiga con su palabra esta mañana. Muy bien, pues como siempre, tenemos expectación y esperamos ser envueltos en un estado de gozo cuando nos metemos a las historias de la vida ministerial del Señor Jesús. Aquellas cosas que hizo con tanta gente. Por lo tanto, como siempre, con cada cosa que el Señor Jesús hacía o que Él decía, nutrían el alma de las gentes, se motivaban, se alegraban, eran manjares verlo y oírlo. Ya hemos disfrutado, dije, de aquella gran reunión que hubo a orilla del mar de Galilea, a la que vinieron muchas gentes de muchas regiones. Dice, porque habían oído lo que Jesús hacía. Esta es una buena idea para usted esta mañana. Venga a Jesús esta mañana y dígale, vengo a ti porque he oído lo que tú hacías. Después de eso dije que pasó toda una noche en oración, como dice Marcos 3. Y siendo ya de día, de entre todos sus discípulos, llamó a 12. Que Marcos deja muy claro y lo dice de esta manera. Llamó a los que quiso para el apostolado. Aquí hay la diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. Discípulo era la gente que creía en su doctrina y que lo seguía incluso. Pero apóstol era distinto, era la gente que iba a estar con él. Los llamó para que estuvieran con él. Luego de haber hecho eso, dio su grandioso sermón del monte, que yo sé que en el mensaje pasado muchos lo disfrutamos. Yo lo disfruté, porque ministró a la sinrazón de una vida de angustia. Y después que ha terminado el mensaje, se da la historia de esta mañana. Dice Mateo, y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Mientras que Lucas dice, y como acabó todas sus palabras. Mateo dice, entrando en Capernaum, vino a él un centurión. Lucas aclara que no vino propiamente el centurión, sino que envió una delegación propiamente en su nombre. Dirá que ese centurión envió a los ancianos judíos, evidentemente para que judíos se entendieran con judíos. Y les dio instrucciones muy precisas que le rogaran al Señor Jesús.
aunque él era un hombre de jerarquía, él les instruyó que le rogaran, que viniera y que sanara a su siervo, que era un siervo que tenía él en grande estima. Estaba pidiendo de una manera muy apropiada. Ahora debo hacer la aclaración. Este hombre, centurión, pues era un militar del Imperio Romano, hombre de jerarquía, de autoridad. Y Mateo empieza hablando del militar, mientras que Lucas, el médico, empieza hablando del enfermo. Muy razonable. Primero se ocupó del enfermo y después se ocupó de su amo. Perfecto. Dice, el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, que según el Evangelio de Mateo estaba paralítico y que se estaba muriendo, pareciera que era producto de eso que había quedado paralítico, que al mismo tiempo como consecuencia estaba a punto de morir. Le dice, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Sufría y estaba a punto de morir. Ahora, ningún evangelio identifica esa enfermedad, solo que esa parálisis se asociaba con grandes dolores y dolores de muerte. Y como yo hablar de Jesús, este hombre militar pensó como los hombres que saben pensar bien, que Jesús era la solución. Muy buena idea que esta mañana el Evangelio nos da. Señor Jesús es la solución. Y tenía razón, como tiene razón todo aquel que ahora mismo piense eso del Señor Jesús. Pregúntele a su alma qué piensa de él. Pero volvamos entonces con el centurión. ¿Qué hizo ese oficial romano? ¿Qué hizo ese? Bueno, debo decir que era un hombre de gran sentido común, estratégico, por supuesto, para pensar y para hacer. Era un hombre acostumbrado a la guerra, a la estrategia, y debió pensar que sería muy apropiado o muy justo enviar a Jesús con él, enviar a judíos ancianos, respetables, para que se tratara de judíos hablando con un judío. Puede que él haga algo por mi siervo. Y les da instrucciones muy precisas. De nuevo lo digo, que debe tomarlo usted cuando vaya al Señor. Al Señor no se le exige, se le ruega, se le suplica, se le pide, se le cree que Él es bueno. En el sentido, le dijo que le rogaran, que librara a su siervo de ese mal. Si usted observa esto, no le estaba pidiendo que fuera a su casa o que aceptara hablar con él. Ninguna de estas dos cosas le estaba pidiendo. No, que le rogaran a ver si libraba a su siervo de aquel mal. Aunque la verdad, el Señor, voy a hacer esta aclaración para bien de nuestras almas, el Señor Jesús no necesita ser convencido, porque si Él no quisiera, nadie podría convencerlo. Pero en la charla interesante, y yo creo que este hombre se había enterado de aquel otro que sanó por allá a otro hijo de un oficial, de un hombre que trabajaba para el gobierno, para Herodes Agripa, sin duda era. Y la historia de aquel leproso, totalmente leproso, que había oído también. Qué buen detalle oír de Jesús. Lea la Escritura para que usted oiga de Él, para que sepa de Él. Se lo recomiendo. Eso aviva el alma. Y entonces, sin duda conocía también la historia de ese leproso,
¿quién fue con Jesús? Y le rogó que si quería, podía sanarlo. Que él no tenía duda de que podía hacerlo. Lo que no sabía era si quería hacerlo. Y el Señor, al contestarle, dejó para siempre para nosotros muy claro que Él siempre quiere. Cuando le dijo al leproso, quiero. Entonces no se trata de convencer al Señor. Por eso Él murió por nuestros pecados y nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Porque Él quiere. Por eso, la idea que usted debe ir metiendo en su alma esta mañana es: no hay que titubear pensando si el Señor habrá de querer hacer algo por nosotros, que si el Señor habrá de querer hacer algo por usted. ¿Por qué cree que dejó su trono de gloria y vino hasta acá? Yo siempre he dicho, vino a traernos la salvación a domicilio. Vino a traernos el año agradable a domicilio. Porque esa cuestión ya había sido decidida para siempre. Y la misma palabra sería para nosotros esta mañana. Él, el Señor, si quiere, lo dijo. Y esto tiene una lógica. Que la ponga a usted en su corazón esta mañana. Si Él quiso entonces en el pasado, entonces Él quiere ahora, por una razón muy formal, de mucha lógica inclusiva, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que dijo en esos años del primer siglo, lo sigue diciendo el día de hoy, quiero. Así que volvamos otra vez con el centurión. Él envió una delegación de gente muy respetable. Los famosos ancianos. Gente muy representativa del mundo judío. Vayan con él. Ustedes van a ser los intermediarios. Y dice Lucas que efectivamente hicieron lo que él les dijo, que le rogaban diligentemente, que significa que le argumentaban, le razonaban por qué debía de sanarlo. Y según parece, Jesús guardó silencio con ellos. Cuando la gente dice, le hablo y no me contesta, yo le he dicho, ruéguele, no le ordene. Definitivamente es una misericordia que Él cuide de nosotros, porque Dios no está obligado a nada. Él no estaba obligado a salvarnos, pero quiso hacerlo. Y Jesús guardó silencio con ellos. Quiere decir que no les dio respuesta. Oyó los argumentos que le decían, es que debe hacerse eso. Y digo esto porque los judíos, los ancianos, cuando no obtuvieron respuesta, dieron un segundo paso. ¿Sabe qué decidieron hacer? Como algunos con sus comentarios de oraciones piensan presionar al Señor Jesús. Y estos judíos decidieron presionarlo. Y le dieron razones, según ellos, muy valederas, por las que Jesús debía. Esa palabra, erradíquesela cuando usted vaya con el Señor. Suplíquele, pídale, pero no le diga debes hacerlo. Que debía sanar al siervo. El Señor no responde a ese debía. Debes, Señor, hacerlo, debes hacer esto. Es posible que hicieran eso al ver que Jesús no iba con la rapidez que ellos esperaban. Se trata del centurión. Él debe entonces hacerla lo más aprisa posible, pero no vemos, ni siquiera nos contesta, no vemos que dé señal de querer ir. Y le dicen, es que es digno que le concedas esto. Fíjese usted, Él es digno que tú hagas esto por Él. Qué oración tan más absurda cuando se le presenta al Dios Altísimo esa idea.
Ninguno de los hombres hemos sido dignos, sino solamente Jesús es digno y por eso Dios lo oye y nos favorece. Ellos dijeron, es digno. Pero interesantemente, otra vez el pensamiento eficiente de este hombre, él tenía una opinión diferente. Él dijo al contrario, que él no era digno. Es decir, hizo a un lado toda su jerarquía que el imperio romano le había asignado. Pero la estrategia de los ancianos era algo así como hay que hacerle ver a Jesús que no debe olvidar que se trata de gente importante. Nunca trate usted de hacer eso. Que no se le olvide que es un centurión, que ellos son el eje del imperio romano. ¿Ve la argumentación? Lo estaban presionando. Jesús no es presionable. Siempre que la gente ha conseguido es porque han ido rogándole, han suplicado, han ido con humildad delante de él, han hincado su rodilla, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no fue todo lo que hicieron. Debes saber una tercera cosa, que este hombre ama a nuestra nación. Pero Dios no hace milagros por eso. El que vino de los cielos a la tierra amaba el mundo entero. Es que este ama a nuestra nación. Y ese amor que él tiene, Jesús, debe ser correspondido por ti. Pero nunca olvide esto. Nunca olvide que el Señor Jesús jamás estará en deuda con nadie. Esta es una cuestión que toda mi vida la he tenido muy presente para mí. Aunque yo trabaje para Él, aunque haga lo que sea, las mejores cosas, Él nunca jamás estará en deuda conmigo ni con nadie, porque nunca podremos pagarle que Él haya querido morir por nosotros en la cruz. ¿Cuánto vale eso? Vale la eternidad. Canceló nuestra deuda con la justicia. ¿Cómo va a estar en deuda? Yo tengo muy claro, y lo he dicho, es cierto que yo he predicado mucho por muchos años, que aceleré el paso y prediqué y enseñé constantemente, muchas veces en una sola semana. Pero soy consciente que aún con todo y eso, jamás podré pagarle que Él haya muerto por mí. Y qué bueno que no me cobra porque no tendría con qué pagarle. Soy insolvente delante de Él. Pero bueno, qué bueno que Él tuvo con qué pagar por nosotros. Así que vaya pensando en la idea que le estoy presentando. Es toda una idea preciosa. La Escritura es muy clara, por cierto, que nosotros no le amábamos a Él. Me recuerdo en una reunión cuando un hermano testificó que había encontrado al Señor Jesús. Y un ancianito se para y le dice, ¿qué acaso el Señor Jesús andaba perdido y te lo hallaste? Él nos encontró a nosotros. Nosotros no le amábamos a Él. Él nos amó primero. Y esa idea de que Él nos amó primero es el puente, es la llave de acceso para ir con Él, diciendo, es que sí se interesa en nosotros. Si ellos hubieran creído quién era Jesús, se hubieran avergonzado de lo absurdo que eran sus palabras. Y rematan diciéndole, Él ama a nuestra nación. Y yo digo, sí, pero Jesús ama a todo el mundo. Pero no podemos dejar de entender que en todo esto había un trasfondo de intereses personales. Es decir, aquellos ancianos judíos buscaban la manera de congraciarse y por supuesto de sacar utilidad de sus intereses personales, como si el Señor no conociera por qué usted ora. Cuando usted ore a Dios, revise los motivos que tiene. No vaya a ser motivos mezquinos. Por lo tanto, si lograban que Jesús concediera al centurión la sanidad de su siervo, se verían beneficiados
Nunca, nunca doble su rodilla y empiece a hablarle al Señor si sus intereses no están claros. Si lograban que Jesús concediera al centurión la sanidad de su siervo, se verían muy favorecidos. Y le hablan a Jesús de otro beneficio que ellos habían sacado de él. Y se lanzan a fondo. Yo así lo digo, se lanzan a fondo. El tiro de gracia para convencerlo, para conmoverlo. Dios es inamovible, ¿eh? No piense, bien dijo Jesús, nunca piensen que por su palabrerío serán oídos por Dios. Se lanzan a fondo y le dicen, es que hasta nos construyó una sinagoga. ¿Cómo puedes fallar? 3 cosas. Es importante. Ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Y yo digo, qué lamentable es cuando algunos interpretan que es una obligación de Dios hacer algo. Yo quiero decirle esta mañana, yo soy muy consciente y es lo que enseño de toda la vida. Dios no necesita ni tiene obligación de hacer algo por nosotros. Tampoco correspondernos que porque hemos hecho buenas obras. Todo lo que recibimos, lo recibimos por la obra extraordinaria que hizo su Hijo amado. Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Qué lamentable. Y llegan a creer que son dignos de ser oídos. Es que yo pago mis diezmos. Es que yo apoyo en esto. No, es que estas son versiones que andan en boca de la gente y en boca hasta de los creyentes. Es que yo no he fallado en nada, no he faltado. Cumplo con muchas cosas. Era decirle al Señor, mira Jesús, este hombre ya hizo mucho por nosotros. Es como si usted le dijera, haz la suma de lo que yo he aportado. Revisa todo lo que he dado. Y vayas a encontrar que soy digno de que hagas algo por mí. Creemos entonces, Jesús, que tu deber es poner algo de tu parte. Él ya hizo mucho por nosotros. Y creemos que debes hacerlo. Y yo insisto, nadie piense ni esta mañana, si dobla su rodilla al final del mensaje y va para solicitarle algo, tenga cuidado de sus palabras. Dijo Salomón, ten cuidado cuando hablas, porque nunca hablarás con inteligencia, que no es que tú estás en la tierra y Él está en los cielos, y la tierra es donde Él pisa, es el estrado de sus pies. Si Él ha hecho tanto por los hombres, como escalar la cruz, ¿en qué forma estos ignoraban el terreno que pisaban con el Hijo de Dios? Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y aún más, sostengo lo que toda la vida he enseñado, que si el Señor no hubiera querido hacer nada por nosotros, no nos debería nada. Solicite que le ayude en su bondad y Él va a hacerlo, porque usted le va a rogar al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, y el Padre siempre oye cuando se pide honestamente en el nombre de su Hijo amado. Y esos ancianos dijeron, ese centurión es digno. Y con ese comentario quisieron inclinar el platillo de la balanza a favor del centurión. ¿Qué palabras ha estado usted usando en estos días que ahora, Señor, queriendo decirle algo que incline la balanza a su favor? Y me llama la atención que Lucas ni siquiera menciona que hubiera con él un intercambio de palabras. A todo esto que le dijeron, sencillamente los ignoró, y va a ignorar a usted lo que usted le diga si le hace reclamos de méritos, de lo que usted es, de lo que usted hace por su obra. Él no está necesitado de nada. Esa es una gran verdad
que conviene llevárnosla allí junto con nosotros en las rodillas cuando nos postremos delante de Él, con esa reverencia. Él está en los cielos, nosotros aquí en la tierra. Y el Señor Jesús ni siquiera les contestó. No hubo el intercambio más pequeño de palabras. ¿Sabe por qué? Porque esa no es manera de ir a Jesús. Y este es un error que en este tiempo se ha enseñado. Al Señor exígele. Absolutamente. Y son doctrinas que se mueven en el pueblo. Exígele al Señor. Alguien dijo, túmbale la puerta. Alabado sea Dios. Qué falta de entendimiento. Porque así pasará con cualquiera que llegue con el Señor Jesús esta mañana y le muestra un montón de buenas obras. Creo que hemos planteado una cuestión interesante, pero debo decir por otro lado que el Señor está poniendo muy claro que así no se va con Él. ¿Cómo va a ir usted esta mañana para doblar su rodilla y para postrarse y decirle con humildad, cómo es que usted se va a dirigir a Él? Usted vaya con el Señor Jesús como quien no tiene nada que alegar en su defensa. No tiene méritos que abonen en favor suyo. Pero si usted va al Padre por los méritos del Hijo, entonces el Hijo tiene méritos eternos, reconocidos en la eternidad, reconocido en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el vasto universo. Pero el verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero no por causa de ellos. Hago la aclaración. Entonces, si no iba por causa de ellos, mira usted, ¿por qué iba? Le voy a decir por qué iba. Por la causa de la fe inteligente de ese centurión. Pero justo antes de llegar a la casa del centurión, este le envió una segunda delegación. Sin duda sintió que no habían tenido éxito, que habían fracasado. Así fracasa todo aquel que va con Jesús con soberbia. Ni siquiera habrá de contestarle la palabra. Y este hombre le envió una segunda delegación. Segunda delegación que descalificaba a la primera. Estos otros eran amigos del centurión. Evidentemente y sin duda eran romanos. Hay gente que no conoce al Señor, pero tiene más sentido común que los creyentes. Esa es una gran verdad. Una gran verdad. A veces es lamentable, es terrorífico, por así decirlo, hablando en grado superlativo, oír a los creyentes lo que oran. Ahora bien, eran romanos sin duda. ¿Para qué los envió? Bueno, aquí la Escritura da la razón por las que Jesús venía a aquella casa. No era más que en respuesta a la fe de este hombre que el Señor Jesús conocía por ser quien era. Entendía lo que este hombre creía. Una fe que aún no tenía oportunidad de expresarse, pero que era conocida por el Señor. Y vinieron para decirle que el centurión decía, no es necesario que vayas a mi casa. Esa es una fe en toda su pureza. No es necesario que tomes en cuenta ningún mérito mío, ninguna obra, nada. Yo te necesito a ti, Señor, porque sé que tú eres bueno. Y vinieron los amigos del centurión para decirle que no era necesario que fuera a su casa. Estas sí eran las palabras que expresaban la fe personal de aquel centurión, de aquel hombre que puedo decir, en cierto sentido, puede decirse que era pagano. Los ancianos que habían ido, delegación que había sido descalificada, yo no sé cómo vendrían con la cabeza agachada, sintiéndose fracasados. Porque así se sienten los creyentes, los hombres, cuando van a Jesús con reproches.
encuentran silencio de parte de Dios y se sienten en el alma un fracaso. Porque estos expresaban solo sus propias opiniones. En cambio, esta declaración era la fe de él. Sin ancianos, sin gente sin intermediarios. Y le dijeron: Señor, no te incomodes. No te vayas a molestar porque te estoy pidiendo que no vengas a mi casa. Yo estoy pensando que este hombre conocía la historia de aquel otro oficial, o mejor dicho, funcionario del rey, que Jesús dio la palabra allá en Caná y el hijo sanó acá en Capernaum. Evidentemente, pero cuando alguien oye historias, su corazón se abre al entendimiento, porque la fe es razonable. Y debió pensar: si él hizo eso, ¿por qué no va a hacer eso conmigo? No soy digno de que entres debajo de mi techado. Vea eso. ¿Cómo contrastaba estas palabras con lo que le habían dicho los ancianos al Señor Jesús? Él es digno. Él dijo: no lo soy. Y en Mateo dice que Jesús les dijo: yo iré y les sanaré. Y esto fue dicho al centurión. Dijo que iba a venir a sanarlo. Jesús viene para acá. Viene a tu casa. Alabado sea Dios. Y es cuando le responde a través de sus amigos: no soy digno de semejante honor. Pero Lucas agrega que le dijo algo más. Por lo cual, ni aún me tuve por digno, con todo lo que yo soy y represento de parte del Imperio Romano, no me siento digno de venir a ti. Estaba reconociendo la dignidad y la grandeza del Hijo de Dios. Eso es una cuestión fundamental cuando usted vaya al Señor, reconociendo quién es Él. Y aquí usted descubre por qué es que Jesús atendió aquella solicitud. Escuche hablar a este hombre. Solamente di la palabra. Dígame usted si no conocía la historia de aquel otro hombre que era funcionario del rey. De donde Jesús había dado la palabra en Capernaum, a eso de 6:45, y al siguiente día encontró que estaba sano precisamente a esa hora. Y debió eso quedarse en el alma. Hay historias que deben de quedarse en el alma suya. Enseñanzas, predicaciones. Eche mano de ellas. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Pero eso era producto de una reflexión, de un sentido común también. Por eso llamé a esta ruta el camino de la fe. Y por eso a la iglesia le pusimos el nombre de Iglesia del Camino de la Fe. La fe del leproso, la fe de la mujer samaritana, la fe de los samaritanos y ahora la fe de este oficial romano. ¿No era esta una ruta de la fe? Ve usted por dónde vienen las maravillas. Pero no solamente hace eso, mis hermanos. Va más allá de eso. Y le da explicación por qué tenía ese criterio. Razones muy valederas le da este oficial, por los cuales él cree que no era necesario que Jesús tuviera que ir hasta su casa. Y todo lo reduce a una sencilla petición. Solamente di la palabra y la salud habrá de venir. Dígale al Señor: solamente di la palabra esta mañana. Mi petición está delante de tus ojos. Con reconocimiento y humildad postro, doblo mi rodilla ante ti para que digas la palabra que me dé solución. Haga eso esta mañana. Prepare su corazón. Solo ordénale, está diciendo el oficial romano. Solo ordénalo y será hecho.
Note esto, no estaba pidiendo oración. Estaba pidiendo sanidad. Me vino a la mente, no estaba pidiendo cadena de oración. Estaba pidiendo sanidad. Estaba pidiendo que solo Jesús dijera la palabra. Si Él da la palabra, sucede. Y esa confesión de indignidad no la hizo porque tuviera conciencia que Jesús pudiera contaminarse ceremonialmente, sino por la conciencia que él tenía de su propia indignidad. Él no estaba ante Jesús con el propósito de hacer valer su jerarquía, su posición, lo que él era, porque él dijo, no merezco. Qué precioso ese no merezco de ese militar grandioso. Estaba reconociendo que Jesús estaba revestido de autoridad de Dios. Fíjense, aquí está la clave. Estaba reconociendo que Jesús estaba investido de la autoridad de Dios. Pero no solamente hizo eso ese centurión. Por eso le digo, era una fe razonada, entendida, reflexionada, pensada. Sino que razonó por qué no era necesario que fuera hasta su casa. ¿Por qué te digo que solamente digas la palabra? Porque este hombre creía que la palabra dicha de Jesús era suficiente para sanar a su siervo. Sí, nada más que, ¿por qué creía él así? Qué historia tan deliciosa que se escribió aquí para nuestra bendición esta mañana. El pensamiento del centurión es profundo. Ha hecho una comparación entre su autoridad y la autoridad de Jesús. Y debió razonar necesariamente, y lo dijo, porque yo soy un hombre que tengo potestad. Soy un hombre a quien el imperio romano le dio facultad. Y todo el poder del imperio está detrás de mí, apoyando lo que yo diga. Tengo debajo de mí soldados. Y le digo a este, ve, y va. Y al otro le digo, ven, y viene. Haz esto a mi siervo, y lo hace. Mis palabras son obedecidas. Yo no tengo que ir con ellos. Yo solamente doy la palabra. Y se hacen sin que yo tenga que ir a ninguna parte. Y quien desobedezca mis órdenes desafía el poder del imperio. ¿Qué? Por eso le digo, ese razonamiento, la fe es razonable. Yo insisto que este hombre conocía la historia de ese otro sirviente del rey, que Jesús sanó a distancia a su hijo, y debió razonar por qué sanó a distancia, y debió tener un entendimiento y decir, es que tiene autoridad de Dios para hacerlo, como yo tengo autoridad del imperio. Y una majestad no puede ser desobedecida. Eso mismo pienso yo de Jesús, diría él. Que Jesús tenía ese poder porque estaba revestido de una potestad. Yo he sabido, diría él, que él dice que está bajo la autoridad de su Padre, de la autoridad de Dios. Y por ser así que él está revestido de esa autoridad, es consecuente de que solo diga la palabra y las cosas sucedan. Como cuando yo digo la palabra y las cosas suceden. ¡Qué razonamiento! Él está investido de autoridad. Por eso, cuando tú hablas, diría él, cuando habla Jesús, ese profeta de Nazaret, toda esa autoridad que está sobre él hace realidad lo que él dice. Y lo que digas no puede dejar de hacerse, porque detrás de ti está el imperio de Dios.
Qué manera tan preciosa y profunda, inteligente de pensar de este militar. Porque de esta manera él estaba reconociendo a Jesús como un verdadero enviado de Dios. Cosa que ni los mismos hijos de Abraham entendían. Y si eso era así, que lo que Jesús decía se convertía en algo, tiene que ser lo mismo el día de hoy. Él está sentado a la diestra de su Padre, y lo que Él dice el día de hoy sucede entre nosotros. Por eso yo dije, vaya con el Señor y dígale, di la palabra, te ruego que digas la palabra para que suceda eso en favor mío, en favor de mi familia, en favor de mis hijos, en favor de mi trabajo, en favor de mis necesidades de salud. Cuando Él da esa palabra, las cosas se convierten en algo. Porque dijo Jesús, porque las palabras no son mías, sino me las dijo mi Padre. Y cuando yo digo lo que dijo mi Padre, entonces el poder del reino de Dios está encima y suceden las cosas. Entonces, con tan solo decir la palabra, diría ese centurión, la enfermedad no puede desobedecerle. Alabado sea Dios. Qué lindo, qué lindo entendimiento, sí, es para aplaudirlo de veras desde este siglo. Di la palabra y la enfermedad que está sobre mi siervo tiene que desaparecerse. No puede desobedecerlo. Y aunque yo diga imperfecta esa comparación, la declaración que hizo era un reconocimiento que Jesús no necesitaba ayuda de ningún ritual. Su autoridad era la de Dios y su palabra era eficaz debido a que era la palabra del Dios Altísimo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A Él óiganlo, porque el Padre solo lo oye a Él. Grábese esta cuestión. El Padre solo oye a través de su Hijo amado Jesús. Para que usted no vaya con Dios por la trastienda. Es decir, no vaya por la puerta de atrás, no. Si va al Padre, vaya en el nombre del Hijo o no le van a oír. ¿Qué dice usted esta mañana, mi amigo, mi hermano, de la idea que hemos estado presentando? Dice que oyendo. Y aquí voy a decir algo que lo he mencionado alguna vez. Dice que oyendo Jesús algo se maravilló. Y el título del sermón es El hombre que maravilló a Jesús. Que fue una manera de que un día, una madrugada, yo fui con el Señor para decirle, escúchame como si tú no lo supieras, porque quiero sorprenderte. Y le conté cosas muy particulares desde niño, donde yo le dije, ni pienses que no te vi, esas eran tus huellas. Este hombre dice que Jesús se maravilló. Otra versión dice que se asombró. Como también en otra ocasión se asombró el Señor, pero de la incredulidad de la gente. Esta vez se maravilló de la fe de este hombre, que fue razonable en su juicio y creyó que Jesús estaba investido de la autoridad de Dios. Y la grandeza de fe de este militar no estaba en el hecho de que él creía que Jesús podía sanar a distancia. La grandeza de este militar estuvo, porque si conoció el asunto que mencioné de Caná a Capernaum, se dio cuenta, pero él entró al secreto de la autoridad de Jesús. Esa es la cuestión importante. Eso era lo sorprendente, que siendo un gentil comprendió el origen de la autoridad de Cristo. Y el verso 19 da fin a esta historia. ¿Cómo cree usted que fue el fin? Volviendo a casa los enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Creo yo que mientras este hombre les ordenó, vayan y díganle a Jesús esto. Díganle que no soy digno que entre debajo de mi tejado. Que no es necesario que venga. Que solamente diga la palabra. Que yo también soy un hombre que tiene autoridad del Imperio Romano. Y cuando yo ordeno,
tiene que obedecerse. Suceden las cosas, porque si no suceden, todo el poder del imperio está contra esa desobediencia. Por lo tanto, él que diga la palabra, que la diga. Era una comparación extraordinaria. Que lo diga, y mi mozo habrá de sanar aquí. Y Jesús se maravilló. Dígame usted, ¿cómo ora usted comparándose con el reconocimiento que este hombre hacía? Y cuando volvían los siervos, los amigos, mejor dicho, que habían ido a decirle a Jesús que no entrara debajo de su techado, que solo dijera la palabra. Yo creo que cuando estos llegaron, el hombre se da cuenta que su siervo está siendo sanado, que la muerte lo dejó, que la enfermedad tuvo que retirarse, porque cuando el Señor Jesús da la palabra, los cielos se apoyan en lo que Él dice. Y cierro este mensaje preguntándole a usted, ¿qué cree que son las palabras que Jesús ha dicho? ¿Acaso diría usted que son meras palabras, mi hermano, esta mañana? ¿Cuántas veces usted ha pensado lo que representa la palabra del Señor Jesús? Cuando Él dijo que estaba consumado en la cruz del Calvario, realmente estaba consumado, y en el tribunal de la justicia divina se estaban dando por canceladas nuestras deudas, porque Él lo dijo. Di la palabra, consumado está. Di la palabra, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Yo no sé cuál sea su necesidad esta mañana, mi hermano, o usted que nos está oyendo en cualquier parte. Piense en esta reflexión, piense por favor en esta reflexión que hizo este hombre. Yo soy un hombre que tiene autoridad del Imperio Romano. Él es un hombre que tiene autoridad de Dios. Por lo tanto, la autoridad del imperio está encima de mí y se hace lo que yo ordeno, porque es el poder del imperio en mí. Jesús está invertido por el poder del Dios Altísimo. Lo que Él diga, entonces se tiene que suceder. Que nomás diga la palabra. Y mi mozo habrá de sanar. Padre eterno, esta mañana yo te ruego. Yo he pedido que los que tienen necesidad y que están identificándose con esta idea de este mensaje, Señor, que vayan a ti, que doblen su rodilla y que te digan, Señor, he entendido que tu palabra es la palabra de Dios. Por lo tanto, di la palabra para que mis problemas se resuelvan. Ayúdame a entender este misterio de la fe. Bendice, Padre eterno, a los oyentes, a los hermanos. Escucha sus necesidades, Padre Santo, por tu Hijo amado Jesús. Y este día se convierte en un día victorioso, de gran gozo, como fue para aquel hombre del Imperio Romano, porque entendió que la palabra de Jesús era palabra de poder de Dios. Que Dios bendiga a todo su pueblo esta mañana. Amén.